Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Vamos, come primero. Puedes jugar con los bebés después. Acaban de despertarse, así que no volverán a dormirse pronto. Brenarin gritó recordándole suavemente, todavía radiante por jugar con los gemelos. Kemjira los agarró una vez más. Luego arrastró una silla y se sentó junto a su esposa. Abrió la lonchera que había traído. Mira, Kumrin, te traje un poco de tu tortilla favorita. Gracias, come mucho, ¿vale? Así podrás producir más leche para los bebés. Incluso extendió la mano y tocó suavemente el pecho de Prenarin. Prenarin bajó la vista para mirar su mano. Últimamente había extraído tanta leche que su congelador estaba casi sin espacio. ¿No crees que ya tenemos suficiente leche? Bueno, sí, pero quiero que siga así hasta que desteten a los bebés. Me encanta verte amamantar, Kumrin. Kim lo dijo como si pensara en el bienestar de los bebés, pero su tono juguetón y la forma en que la dio la cabeza, con esos ojos abiertos indicaban lo contrario. Ella nunca cambió, seguía siendo igual de dulce y descarada. Me estás tomando el pelo, ¿no? No, no bromeo, lo digo en serio. Me encanta lo tierno que se ve cuando los bebés se te pegan, con sus boquillas bebiendo leche de mamá. Pero si me quedo mirando tus otra vez, puedo decir que estoy siendo una pervertida y lo admito. Ella sonrió, asumiéndolo totalmente. Estás siendo descarado. No estoy siendo descarada, hizo pucheros Kim. Solo pienso que es lindo, eso es todo. Cuando sus boquitas te tocan es lo más lindo del mundo. Pero oye, si te miro las otra vez, puedes decir que estoy siendo pervertida, no lo negaré. De verdad que lo soy, eres demasiado. Brenarin se rió a carcajadas ante eso, sacudiendo la cabeza hacia su esposa que había aprendido a burlarse de ella de todas las maneras correctas. En lugar de insistir, simplemente sonrió y empezó a servirle comida a Kemjira. Algunas cosas eran mejores si se dejaban en un segundo plano. Cenemos fuera esta noche. Brenarin dijo, casual pero dulcemente. Ya le pedí a Kangwarin que cuidara a los gemelos. Nuestro aniversario, ¿verdad? Kemjira recordó al instante qué día era. Desde aquella vez que casi se pierde, nunca dejaba pasar la cita sin hacer algo especial. Se había vuelto muy romántica, una faceta que Prenari nunca había visto. Sí, esta vez vamos a comer algo sencillo al mercado nocturno junto al canal. Quiero vivir un poco como tú de niño. Trato hecho, te llevaré de viaje al pasado. Kimhira sonrió, entusiasmada ante la idea, pero antes de que pudiera llegar demasiado lejos en su pequeño momento, el bebé Tornau de repente empezó a llorar, dejándolo en evidencia. Kim se levantó rápidamente para atenderlo sin dudarlo y como siempre, su sincronización fue impecable, aunque un poco difícil, porque en cuanto recogió al bebé se encontró con una sorpresa, un pañal lleno. Por supuesto, Prenari no pudo evitar sonreír. Lo prometiste, ¿recuerdas? Dijiste que te tocaba cambiar pañales y así fue cada vez. Cuando su trabajo no era tan exigente como cuando era directora ejecutiva, Brenarin llegaba a casa a las 3 p.m. para bañar y vestir a los niños, y luego se los entregaba a Kangwarin para que los cuidara mientras esperaba que su esposa saliera del trabajo y los recogiera para la celebración de su aniversario. Los dos pequeños se quedaron con su tía en casa mientras las madres, Brenarin y Kemjira, se tomaban de la mano y paseaban por el mercado junto al río. Ambas confiaban profundamente en que Kengwarin cuidaría bien de los gemelos en su ausencia, a pesar de que nunca antes había cuidado bebés. Eso se debía a que Warin era una mujer gentil con un fuerte instinto maternal y una mente madura. Aunque los gemelos no eran sus parientes biológicos, era evidente que los adoraba, algo que la pareja podía percibir con solo mirarlos. Hay mucha gente,
¿De verdad estás bien, Kumrin? Preguntó la mujer más alta mientras tomaba la mano de su amante y miraba a su alrededor. Era hora punta, con gente apiñada comprando comida, y le preocupaba que su pareja se sintiera abrumada en ese entorno desconocido. Sí, tenía muchas ganas de venir a un lugar así. Todo se ve delicioso.